agregando a los que está la página. Y ahorita vamos a ir agregando como vayan entrando, ¿vale? Somos 13 ahorita. Bueno, hay muchos textos que les pueden preguntar y voy a vamos a tratar de leer de Vargas Llosa, el del autor de Pedro Páramo. Si ustedes se fijan, sí lo alcanzan a leer, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a leer de Pedro Páramo. Hay 3 personas en la sala de espera. Ahí está. Fíjense bien. Ahora vamos al revés. Yo lo voy a leer rápido, sin entender, sino a ver que Jerusalén es un importante centro religioso para judíos, cristianos, musulmanes, lo cual nos dice algo sobre las bases históricas comunes entre estas 3 religiones. Precisamente por eso resulta tan trágico que justamente Jerusalén se haya convertido en una manzana de la discordia, en el sentido de que la gente se mata a millares porque no es capaz de ponerse de acuerdo sobre quién debe ostentar la soberanía en la ciudad eterna. En términos generales, aquí me habla de una ciudad, Jerusalén, donde hay 3 principales grupos religiosos y que hay una pugna, hay un pleito y que no se ponen de acuerdo y hay danza, hay destrozos y a final de cuentas lo que quieren es gobernar y controlar a la ciudad. ¿Lo ven así? Así lo vamos a ver. Entonces, la pregunta es, la afirmación incompatible con el contenido textual es ahora. Fíjense bien. En esta es de acuerdo. No sé, mami. Paola, ¿le pusiste agua calentada a mi nana? Ponle. A ti te dijo eso. Pues yo trato de... Ponle, Paola, por favor, levántate. ¿Quién es? Compañera. ¿Quién es? Ahorita la voy a... No la encuentro. Ya le puso, ya le puso. Yo que ya. Ya. Por ejemplo, aquí, miren, yo quiero que vean las preguntas. Ahorita voy a regresar a la misma, ¿no? Leímos esto de Pablo Neruda y dice, aquí te habla que tú pongas el título que tú creas en base a esto. Título. Te pueden preguntar un texto, ¿cuál es el título? Te pueden preguntar de Sabater la razón de ser de toda virtud radica en, eso es lo que te pregunta y por eso nosotros pusimos la respuesta, la C, la propia realización. O sea, la razón del texto, ¿cuál es? La acción de la recompensa por haberlo realizado. Otra pregunta que te pueden hacer, el contenido del texto tendría por finalidad persuadirnos sobre qué. O sea, esta es la pregunta que te pueden hacer y te pueden poner este texto. Si se fijan, en la democracia moderna ha intentado a lo largo de los 2 últimos siglos establecer, primero en teoría y poco en práctica, esas exigencias mínimas que debe cumplir la sociedad política. Son los llamados derechos humanos cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva y un catálogo de buenos propósitos para que se logren, más que de logros efectivos, insistir en reivindicarlos por completo en todas las partes y para todos. Sigue siendo una empresa ética impostergable. Y tú dices, el contenido del texto tendrá como finalidad persuadirnos en qué. Entonces, aquí dice,
la indiferencia de la democracia moderna, no se trata que nos digan cuál es la indiferencia de la democracia moderna, o sea, que nos convenzan a nosotros, ¿sí? No se trata de proporcionar la teoría con la práctica. Nosotros, de hecho, la teoría escuchamos y la práctica es otro rollo, ¿sí? Pues, claro que está haciendo referencia a los derechos humanos, ¿no? En todas tiene que estar derechos humanos, miren, derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. El deber de apoyar el deber de apoyar la democracia moderna a partir de los derechos humanos. No significa que de los derechos humanos vamos a apoyar o van a apoyar la democracia moderna, ¿no? La necesidad de aportar en la materialización práctica de los derechos humanos, o sea, la necesidad de hacer práctica que existen derechos humanos. Los éxitos de una campaña ética a favor de los objetivos de la democracia actual nada tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Entonces, tendría la finalidad de persuadir sobre qué nos van a convencer de que la práctica, de que aportar material práctico para los derechos humanos, ¿sí? Otra pregunta es, de acuerdo a los razonamientos del autor, se puede concluir, este es de conclusión, Rezaur. Si tú dices, el examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizado, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar, establecer sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto se debe que en todos los dispositivos de disciplina el examen se halle altamente actualizado, en el que vienen a unirse la ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la verdad propios de los procesos educativos. Ándese paseando, esto va para todos los profes. Dice, de acuerdo al autor, de acuerdo a los razonamientos del autor, se puede concluir que, y lo vamos a ver directo, la D, el examen sintetiza el verticalismo propio del sistema educativo. Esta está muy buena, ¿no? Por ejemplo, a través del examen los maestros califican, clasifican y castigan. Bueno, dice, por aquí dice, aquí, permite clasificar, calificar, clasificar y castigar, pero es lo que permite hacer. No es que lo que maestros exactamente hacen. El desarrollo de los exámenes se halla altamente actualizado. No todos los exámenes se hallan actualizados, olvídense de eso. El examen no evalúa realmente el nivel académico del estudiante. No habla de evaluación del estudiante, habla de normalizar la cuestión de la educación, habla de proporcionar y que se obtenga experiencia, sobre eso habla. ¿El proceso educativo se vale de técnicas para actualizar el examen? No, definitivamente no. El examen sintetiza el verticalismo propio del sistema educativo. O sea, el examen demuestra y muestra que el sistema educativo puede tener errores si no es empleado como debe ser, ¿no? Y suele suceder en muchas escuelas. Esa es otra pregunta. Ahora, y en otra pregunta, la afirmación incompatible en el contenido textual es, ahora, ¿qué es lo que no coincide de Jerusalén y las religiones? ¿Qué no es compatible? No es compatible, aquí están cinco opciones, no es compatible con lo que tú leíste, con lo que tú deduces del texto que te estábamos hablando de una ciudad milenaria, donde hay tres religiones que se pelean, que se luchan, que se matan y quieren tener el poder de la ciudad misma.
pero vamos a ver qué es lo que no es compatible. ¿Existen religiones con ciertas bases históricas comunes? Sí, sí, musulmán, la judía y la católica. Hay coincidencia ancestral de esas religiones. Jerusalén se convirtió en una manzana de discordia, lo dice el mismo texto, es una manzana de discordia, ¿no? La C, la historia ampara el derecho de judíos, cristianos y musulmanes. ¿Qué significa la historia ampara el derecho de estos tres? Pues de hace miles de años, hace muchísimos años, están en pleito y siguen en pleito, porque los tres dicen que es mi derecho. La historia me dice que yo tengo razón, por eso están peleados. ¿Sí? La de la soberanía de la ciudad eterna debe pertenecer a una religión. Ojo con esto. El texto te dice que las tres religiones están peleando por la soberanía. No te dice que, el autor no te dice que la soberanía de Jerusalén debe pertenecer a una de las tres. Por eso se excluye la B. Luego viene otro tipo de pregunta. El mejor resumen del texto es, a esto sí se le pueden preguntar, ¿sí? Russell, a ver, esto sí quiero que me lo resuelvan ustedes solitos. Ahí está la respuesta. Ahí se la dejo. 16. ¿Cuál es? Imagínate que tuviera Pues no estoy segura, pero siento que es la... Dígalo que la gente se equivoca. ¿Cuál? Yo también estoy en la... La A. Fíjense bien. Vamos al texto. A o C. A o C. Ajá. Vamos a ver. Platón le interesaba mucho las matemáticas porque las relaciones matemáticas jamás cambian. Primera idea. ¿Sí? Y él aquí pone un ejemplo. ¿Sí? Los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Esto ya lo sabemos. ¿Sí? Esto que está en azul es un ejemplo de que decía Platón que las matemáticas jamás cambian. Entonces viene otra idea. Por lo tanto, te cambian el texto. Esto de aquí es como una información. Le gustaba mucho, se interesaba, le gustaban las matemáticas. Por eso digo que los ángulos son 180 grados de un triángulo en el interior. Por lo tanto, algo sobre lo que debemos tener conocimientos ciertos, sostener Platón que solo podemos tener ideas vagas de lo que sentimos. O sea, él decía, está bien las matemáticas, el triángulo, bonito, todo, pero debemos tener ciertos conocimientos, ¿sí? Para tener ideas vagas sobre lo que sentimos, para ver qué sentimos, pero sí podemos conseguir ciertos conocimientos sobre lo que reconocemos con la razón. Lo que te da a entender Platón es que tú puedes tener ideas vagas para lo que sentimos, pero debes tener conocimientos ciertos para reconocer cuál es la razón tuya. Vamos a ver. El mejor resumen del texto es: el ser humano debe procurarse por formar conocimiento, por buscar conocimientos ciertos. Pero no habla de eso, ¿no?
no habla de eso del ser humano, ¿no? De buscar conocimiento. Dice, debe conseguir. No hay que cambiarle, debe procurarse. Platón sostenía que las matemáticas se sustentan en relaciones invariables. Jamás dijo eso, porque esto es exacto, lo del ángulo, por eso lo metió. ¿Sí? La C. Las matemáticas no pueden ser constituidas por conceptos imprecisos. No, las matemáticas es precisa, es abstracta. Que tú le des una visión imprecisa por falta de conocimientos en lo real es otra cosa, ¿no? El racionalismo de Platón lo llevó a destacar la importancia de las matemáticas. Entonces, aquí, en este párrafo, en esta parte está la respuesta. Lo demás es rollo. A ver, aquí, desde aquí. Debemos tener conocimientos ciertos, sostenía Platón, que solo podemos tener, lo que debemos tener, desde acá viene, lo que debemos tener son conocimientos ciertos. Sostenía Platón que solo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos, pero sí podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. Entonces, esta es la importancia de las matemáticas. Ahora vamos porque la E no. El conocimiento de las matemáticas permite que nuestra razón supere la vaguedad, no sé qué se fuera de todo. El mejor resumen del texto es el racionalismo de Platón. Lo llevó a destacar la importancia de la matemática. De acuerdo al texto, Platón dice que solo tenemos conocimientos Platón dice que solo obtenemos conocimiento cierto de la razón. De ahí que las matemáticas, al basarse al conocimiento racional, o sea, raciocinio, es importante la disciplina debido a la precisión de los datos obtenidos y el carácter inmutable, que no cambia, o sea, es precisa de acuerdo a la creencia de Platón. Y en otra pregunta, de lo explicado, se entiende que las asociaciones libres constituían. Es otro tipo de párrafo. Otro tipo de preguntas sobre el autor personaje, podemos afirmar que principalmente, ¿qué quiso este autor? Humberto Eco. Otra pregunta, el autor busca explicar con el texto, esto está bien. Esto se lo recomiendo mucho, ¿eh? No ocupan más. Deben ustedes saber el tipo de preguntas que te hagan en un texto. Ojo, muchachos. Si yo me voy a poner a estudiar esto, ejercicio de comprensión lectora número 2, si yo me voy a poner a estudiar esto, no me voy a ver como loco leyendo y viendo la respuesta. ¿Sí me explico? Háganlo al revés, por favor. No se ocupan agarrar de todos, pero miren, por ejemplo, mejor título, se van así, mejor título, la razón de ser de toda virtud, el contenido del texto tendría la finalidad, de acuerdo a los razonamientos del autor se puede cumplir qué, esto que está con negrita, que te preguntan, y hazlo al revés. La afirmación incompatible con el sentido textual es, lees las respuestas y tú te vas en esta idea. Jerusalén te vas en... Tenga muy presente que en un texto, ¿qué aparece aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Una qué? Los oigo. Una coma. Una coma. ¿Qué hay aquí? Un punto. ¿Se fijan? ¿Qué hay acá? Coma. Fíjense la coma. Jerusalén es un importante centro religioso de judíos, cristianos y musulmanes. Me están dando una información, que es una ciudad o un centro religioso que está formado por ellos tres. ¿Sí? Ahora,
Ya me están diciendo de que está formado, lo cual nos dice algo, eso nos va a decir que hay bases históricas de estas tres religiones. Están las bases históricas, hay historia en esas tres religiones. Si yo me voy a todo el texto, Jerusalén es una ciudad formada por tres religiones que tienen una historia ancestral, que son judíos, cristianos y musulmanes. Ahora viene la contra, que precisamente por eso resulta, aquí ya viene un problema, fíjense bien, resulta tan trágico que justamente Jerusalén se haya convertido en una manzana de la discordia, un problema. Ya que, y esto sucede, porque están en contra la manzana de la discordia, y lo que está sucediendo es que la gente se mata. Porque la ciudad no es capaz de ponerse de acuerdo sobre quién es quién, ¿sí? Porque esas tres religiones no van a querer. Ahora, fíjense, el mejor resumen del texto, vamos a ver uno que no habíamos visto. El actor busca explicar con el texto, fíjense, la imposición, los símbolos propios de la vida social, de la nefasta lógica de la política nacional. Yo veo esto, aquí hablan de Perú, vamos suponiendo que es México, ¿sí? Ahí va. Los hechos se desarrollan con precisión tan uniforme que para escribir hoy la historia de mañana bastaría narrar lo acontecido ayer. Este puro rollo nos dice lo que para hablar de los hechos tenemos que hablar de la historia y solo nos basta decir qué pasó ayer. ¿Sí me explico? Pues, dejando en blanco, o sea, yo no voy a hablar de fechas, de personajes, de nada, simplemente para yo describir la historia bastará con hablar de ayer. A la revolución, cuartelazo, etc. Está muy feo este no me gustó. El de Humberto Or, Eco, Sobre el autor personaje, podemos afirmar que principalmente que no le entiendo la pregunta. Sobre él mismo. Dice, es como decir mi biografía. Mi formación se caracteriza por una fuerte huella católica hasta, por señalar un momento de fractura, los 18 años. O sea, mi formación católica es hasta los 18 años, porque allí, en esa época, tuve una fractura, ¿no? La perspectiva laica no ha sido para mí una herencia. La devota, el católico, lo que tú quieras, ¿no? Absorbido pasivamente, sino el fruto bastante sufrido y de un largo y lento camino, de modo que me queda siempre la duda si alguna de mis convicciones morales no dependen todavía de la huella religiosa. Quiere decir que él da a entender que todo lo que ha pasado en su vida, en toda su vida, sus cambios, sus ideas, sus convicciones, todo lo moral, lo ético, no dependen todavía de lo que pasó a los 18 años o antes de una huella que le haya marcado la religión. Es como decir, yo de niño a los 18 años fui muy religioso, muy católico, fui muy laico, todas estas cosas, pero pasó algo y pum, me valió. Y yo seguí mi ruta, me preparé, estudié, escribí libros, dirigí, todo un montón de cosas. Y yo voy vuelta atrás y yo digo, espero que lo que yo crea de convicción, lo que yo piense, no haya sido una huella de lo que yo tuve a los 16, 17 años debido a la religión. Entonces, eso es lo que se refiere. La respuesta a la A. Su condición actual de hombre laico no lo ha liberado totalmente de las huellas del catolicismo. O sea que
sigue siendo católico por muy viejo que esté. Hacia eso se refiere. ¿Sí me explico cómo va? Bueno, esta es la idea, ¿no? Me voy a ir otra vez a la misma. Voy a desquitarme de aquí. Oraciones incompletas. Vamos a ver cómo viene la 11. A ver si viene con el mismo idea. Si no, ya nos pasamos a otro. El número 11, el mismo las dos. Fíjense cómo está la número 11. Ejercicio 1. 1, 2. Incompleta, aquí nos faltan los conectores para esta palabra. ¿Se fijan cómo está? Algunos buscan defectos al prójimo con tanto, ahínco, menosprecio, afán, tesón, desagrado. A ver, algunos buscan defectos al prójimo como tanto, con tanto, o sea que la persona que te está jode, y anda con un afán de fregarte. ¿Sí? Anda con un afán de fregarte. Aquí está muy claro, no tienen un ahínco, una devoción por hacer. No lo hacen con menosprecio para fregarte. Con tesón quizá está así. Con desagrado, no, si no me desagrada, ¿por qué todo? No me vale, ¿sí? Existen muchas personas que buscan los defectos de su prójimo, de tal manera que pareciera que le hubieran ofrecido algo valioso para poder hallarlos. Entonces lo harán con mucho ahínco, afán o tesón. Aquí están las tres palabras. Estas tres palabras significan que es con ahínco, con afán y con tesón, que pueden coincidir. Si lo hacen de esta manera, ¿qué parece ser lo que les ofrecieron? ¿Una virtud? No. Como si les hubieran ofrecido una virtud. La virtud no se ofrece. Una recompensa o una felicitación podría ser que tú digas, te voy a recompensar por estar fregando a aquel fulano, ¿sí? Pero no se da mucho eso. Simplemente son envidias y estas cosas. Y entonces la C dice, sí se da la recompensa moral, abrazo, palmada, lo que sea, te fregaste a fulano, ¿no? Entonces, pero me comuniqué con tesón. Pero no lo felicita. O sea, bueno, sí hay gente maldita para eso. ¿Sí? Bueno, vamos al índice, porque no quiero que se me vaya el tiempo. Ay, ¿cuál era? Término excluido. Fíjense, el término excluido desarrolla la capacidad para identificar e incluso estructurar esquemas conceptuales bien definidos, de modo que al estudiar cursos como física, el estudiante puede vincular el concepto móvil, aceleración, dirección, trayectoria y velocidad a la idea común del movimiento. De la misma manera el alumno estará en la capacidad de excluir de dicho ámbito conceptos como energía, temperatura, etcétera. Términos excluidos es importante. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Dónde ando? Aquí. ¿Ya se ve? ¿Sí? Ya. Okay. Vamos a ver. Me gusta la 3. Vamos a ver la 3. Al azar. ¿Cuál es la respuesta de la 2? Vale, quedan 8 minutos, 8 y medio.
¿Profecía? ¿Cuál? Miren. El excluido es el que puede ser augurio. Puede ser. La palabra que tú vas a excluir es la que no coincide o no tiene una relación o no son análogas con la palabra pronóstico. Vamos a ver. Indica la acción y efecto de conocer por algunos indicios el futuro. Por ejemplo, podemos decir muy pronto corroboraremos el pronóstico dado para el tiempo. O sea, quiere decir que pronóstico es como que tú estás pensando que lo que va a ocurrir en el clima en otra parte. O sea, las profecías dicen que el anticristo va a venir y todo eso. Son profecías que se están prediciendo, ¿no? ¿Sí? Se está pronosticando. El presagio viene siendo algo parecido a la cuestión de lo que vaya a suceder, el presagio de un hecho. Auguro que este examen les va a ir bien. O sea, estoy pronosticando que su examen va a ir bien. Auguro que les va a ir bien. Auguro que el equipo fulano va a ganar. Sospecho es duda. Puede ser, no. Sospecho que esto está ocurriendo o esto va a ocurrir, pero claramente es a un evento que está sucediendo, ¿no? Predicción, voy a predecir el futuro. Todo esto va indicado con pronóstico, por ejemplo, del tiempo. Esta misma premisa y en 4 alternativas existe la relación sinonimia, no son sinónimos, existe sinonimia que son muy parecidos, que aluden a lo mismo. Aluden al hecho de anunciar con cierta, anuncian, el pronóstico anuncia, la profecía anuncia, el presagio anuncia, augurio anuncia, predicción anuncia, sospecha no anuncia. La sospecha es la más subjetiva porque no es una cuestión real y generalmente posee un contenido negativo. Cuando tú hablas sospecho de cualquier cosa, es en un sentido negativo. Hipótesis. Supuesto, conjetura, presunción, suposición. La hipótesis es, ustedes llevaron, no me acuerdo en la prepa cómo se llama esa materia. La hipótesis es una teoría que tienes que comprobar o demostrar en una tesis. De esas me las aventé yo varias en la facultad. Significa suposición de una cosa que sea posible o imposible para sacar de ella una consecuencia. Podemos decir entonces que la hipótesis establecida para la investigación fue la correcta. Se lo pongo muy fácil eso de hipótesis. Si ustedes van de la calle y ven un choque, rapiditamente sacan su hipótesis. Él venía mal, él se bajó, él no hizo alto, aquel se pasó, aquella se metió de más, iba a alta velocidad. No vimos el choque, vimos los carros golpeados, pero ya todos nosotros tenemos nuestra hipótesis, decimos cómo ocurrió. Pero realmente los peritos son los que determinan su tesis, agarran hipótesis y sacan su tesis para poderla comprobar. Entonces, pero la tesis, aquí se excluye tesis porque tesis es lo final. Entonces, si se fijan, hipótesis es un supuesto, una conjetura, una presunción, una suposición. Todo esto es una hipótesis porque yo puedo suponer que, no sospechar, suponer que así ocurrió. Puedo tener la conjetura o la idea que así pasó. La presunción, yo creo que así sucedió el problema porque esta persona hizo esto y aquello. Y la suposición, suponiendo que aquella persona venía de allá para acá, así como
chocó. Entonces, todas esas coinciden con hipótesis. Por eso, tesis es lo final. Lo que es, así ocurrió, y ya no le busques y paga. En hablando de choque, ¿no? Entonces, itinerario. Aquí se equivoca mucho la gente, itinerario y todo, yo también me equivoqué. Le llamamos, esta es una línea, un trayecto ¿cuál es mi itinerario para irme a la prepa? Bueno, el camión y vas pasando por todos los puntos que van pasando, ¿no? Por los que va el camión, o el carro, etcétera, etcétera. Miren, muchachos, yo les sugiero que cascareen esto a ratos. No se trata que se agarren todos. Sinónimos, término excluido, plan de redacción, conectores lógicos, eliminación de la oración, esa lo voy a ver mañana en un ratito de 5 o 10 minutos, pero voy a dejar de compartir ahorita para dedicarle los 2 minutos a lo que quiero decir. Bien, el día de mañana voy a dedicarle poquito tiempo a lo que es oraciones excluidas o algo. Esto del razonamiento verbal depende mucho de ustedes. Mucho depende de ustedes. No se agarren como locos, traten de relacionar un poquito la idea central y todo esto, porque eso les va a ayudar mucho a abrir el cerebro y pensar de una forma creativa y ser habilidosos. En este caso, los alumnos a veces son mucho más creativos y más habilidosos que un profesor. Yo siempre se los he dicho y he reconocido a los alumnos que tienen esa capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Muchos vemos las cosas de diferente punto de vista. Y algunos resolvemos rápido, otros resolvemos más lento. Es muy diverso todo esto, ¿no? Lo que sí intento yo darles tips o puntos de referencia que les ayude a resolver esto. No se desesperen, miren, tienen tanto material de poder leer y mío bastante. Yo les recomiendo que ya organícense en todo y la semana que entra a trabajar duro con los exámenes. Yo mañana voy a tratar de hacer exámenes, ¿no? Ya queda menos del minuto. Relájense, no se preocupen de las cosas, van a salir bien. Hay mucho, muy buen material. No se imaginan lo que tienen, ¿eh? No se imaginan lo que tienen. Hasta luego, muchachos. Bye, bye. Suerte. Bye.